Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio. Un servicio sanador de la ciencia cristiana desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos el servicio cantando el himno 185. Contigo aquí queremos estar, Maestro, amado y Señor. Vemos al hombre en perfección, Él en la luz, seguro está. Del mundo eres luz, de amor siempre tú muestra, la visión para que todos vivan hoy como viviste tú, Señor. Tú eres el camino, Señor, el que en el monte de visión la luz divina reveló, que hoy podemos percibir. Hymn 185. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de la ciencia y salud con llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se basó en el concepto de la visión. Salmos. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Isaías. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella caminan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Guiaré a los ciegos por un camino que no conocían, los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no os desampararé. Reyes. Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel, y en consejo con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces
el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba a la gente a aquel lugar para que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, así que llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me descubriréis vosotros quiénes son los nuestros que están de parte del rey de Israel? Uno de los siervos respondió: no, rey, señor mío. El profeta Eliseo que está en Israel es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Él ordenó: id y ved dónde está, para que yo envíe a apresarlo. Y alguien dijo: está en Dotán. Y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver al ejército que tenía citada la ciudad, con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: oh señor mío, ¿y qué haremos? Respondió Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová entonces abrió los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Jeremías. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no le vea? ¿Lo lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre. Soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentiras, que profetizan el engaño de su corazón? El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien vaya mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Ciertamente, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho han traído a este pueblo, dice Jehová. Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa el enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso, los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parecen. Él decía: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó que es profeta. Mateo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan
y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les apareció Moisés y Elías que hablaban con él. Entonces dijo Pedro a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran amor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Cuando ellos alzaron los ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Hechos. Entonces Agripa dijo a Pablo: No se te permite hablar por ti mismo. Extendiendo la mano, Pablo comenzó así su defensa: Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida desde mi juventud, la cual desde al principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren justificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de sus santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú sigues. Pero levántate y ponte sobre pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Proverbios.
Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Leeré ahora pasajes del libro de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La visión espiritual no está subordinada a altitudes geométricas. Todo lo que es gobernado por Dios jamás está, ni por un instante, privado de la luz y el poder de la inteligencia y la vida. A veces, somos llevados a creer que la oscuridad es tan real como la luz. Pero la ciencia afirma que la oscuridad es solo un sentido mortal de la ausencia de la luz, a cuya llegada la oscuridad pierde la apariencia de realidad. Así, el pecado, el pesar, la enfermedad y la muerte son la supuesta ausencia de la vida, Dios, y huyen como fantasmas del error ante la verdad y el amor. Con su prueba divina, la ciencia revierte la evidencia del sentido material. Toda cualidad y condición de la mortalidad se pierde, sorbida en la inmortalidad. El hombre mortal es el antípoda del hombre inmortal, en origen, en existencia y en su relación con Dios. Los profetas de antaño buscaban algo más elevado que los sistemas de su época. De ahí su previsión de la nueva dispensación de la verdad. Pero no sabían cuál sería la naturaleza precisa de la enseñanza y la demostración de Dios, la mente divina, en sus significados más infinitos. La demostración que iba a destruir el pecado, la enfermedad y la muerte, establecer la definición de la omnipotencia y mantener la ciencia del Espíritu. Pocas personas comprenden lo que la ciencia cristiana quiere decir con la palabra reflejo. Para sí mismo, el hombre mortal y material parece ser sustancia, pero su sentido de sustancia entraña error y por lo tanto es materia, es temporal. De otra parte, el hombre inmortal y espiritual es realmente sustancial y refleja la sustancia eterna o el espíritu a la que los mortales aspiran. El reflejo, él refleja lo divino que constituye la única entidad real y eterna. Este reflejo parece trascendental para el sentido mortal, porque lo sustancial del hombre espiritual trasciende la vista mortal y es revelado únicamente por medio de la ciencia divina. Una demostración de las verdades del alma a la manera de Jesús resuelve las visiones oscuras del sentido material en armonía e inmortalidad. El privilegio del hombre en este momento supremo es comprobar las palabras de nuestro Maestro. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Despojar el pensamiento de confianzas equivocadas y evidencias materiales, a fin de que las verdades espirituales del ser puedan aparecer. Este es el gran logro mediante el cual eliminaremos lo falso y daremos lugar a lo verdadero. Así, podemos establecer en la verdad el templo o cuerpo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Deberíamos consagrar la existencia, no al Dios no conocido, a quien adoramos sin conocerle, sino al arquitecto eterno, al Padre sempiterno, a la vida que el sentido mortal no puede perjudicar, ni la creencia mortal destruir. Tenemos que darnos cuenta de la capacidad del poder mental de contrarrestar los conceptos humanos erróneos y reemplazarlos con la vida que es espiritual, no material. Hay que sacar a luz la gran verdad espiritual de que el hombre es, no será, perfecto e inmortal. Tenemos que mantener siempre la conciencia de la existencia y tarde o temprano, por medio del Cristo de la ciencia cristiana,
tenemos que dominar el pecado y la muerte. La evidencia de la inmortalidad del hombre se volverá más aparente a medida que las creencias materiales sean abandonadas y las realidades inmortales del ser sean admitidas. La autora ha sanado enfermedades orgánicas incurables y ha devuelto la vida y la salud a los moribundos por medio de la comprensión de que Dios es la única vida. Es un pecado creer que algo pueda dominar la vida omnipotente y eterna. Y esta vida tiene que ser sacada a la luz mediante la comprensión de que no hay muerte, así como mediante otras gracias del Espíritu. Debemos empezar, sin embargo, con las demostraciones más simples de control, y cuanto más pronto empecemos, mejor. La demostración final requiere tiempo para su realización. Al caminar, somos guiados por la vista, miramos delante de nuestros pies, y si como sabios miramos más allá de un solo paso en la línea del avance espiritual. Ojos, discernimiento espiritual, no material, sino mental. Jesús dijo, pensando en la visión externa, ¿teniendo ojos no veis? Marcos 18. Profeta, un vidente espiritual, la desaparición del sentido material ante la conciencia de las realidades de la verdad espiritual. En el Apocalipsis 21:1 leemos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El revelador, el autor del Apocalipsis, aún no había pasado por la etapa de transición en la experiencia humana llamada muerte, pero ya veía un cielo y una tierra nueva. ¿Mediante qué sentido vio esta visión? Vino esta visión a San Juan. No mediante los órganos materiales de la vista, pues la óptica es inadecuada para asimilar una escena tan maravillosa. ¿Eran este cielo nuevo y esta tierra nueva terrenales o celestiales, materiales o espirituales? No podían ser lo primero, pues el sentido humano del espacio es incapaz de comprender tal perspectiva. El revelador, el autor del Apocalipsis, estaba en nuestro plano de existencia, aunque ya él contemplaba lo que el ojo no puede ver, aquello que es invisible para el pensamiento no inspirado. Este testimonio de las Sagradas Escrituras sostiene el hecho en la ciencia de que los cielos y la tierra, para cierta conciencia humana, esa conciencia que Dios concede, son espirituales, mientras que para otra, la mente humana no iluminada, la visión es material. Esto muestra inequivocadamente que la mente humana llama material y espíritu indica estados y etapas de conciencia. Elías, profecía evidencia espiritual opuesta al sentido material. La ciencia cristiana, con la cual puede ser discernida la realidad espiritual de todo lo que sentimos materialmente, la base de la inmortalidad. A la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. Mateo 17. El profeta de hoy contempla en el horizonte mental las señales de estos tiempos. La reaparición del cristianismo que sana a los enfermos y destruye el error. Ninguna otra señal será dada. El advenimiento de Jesús de Nazaret marcó el primer siglo de la era cristiana, pero el Cristo no tiene principio de años ni fin de días. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como la idea espiritual, el reflejo de Dios, ha venido con alguna medida de poder y gracia a todos los que están preparados para recibir el Cristo. La verdad, Abraham, Jacob, Moisés y los profetas
captaron gloriosas vislumbres del Mesías, o el Cristo que bautizó a estos videntes con la naturaleza divina, la esencia del amor. Es bueno que las partes superiores del cerebro representen los sentimientos mortales más elevados, como si la esperanza siempre estuviera profetizando así. La mente humana algún día se elevará sobre todo sentido material y físico, cambiándolo por la percepción espiritual y cambiando los conceptos humanos por la conciencia divina. Entonces, el hombre reconocerá su señorío y su ser que Dios le ha dado. He demostrado por medio de la mente los efectos de la verdad sobre la salud, la longevidad y la moral de los hombres. Y no he encontrado nada en los sistemas antiguos o modernos sobre lo cual fundar el mío, excepto las enseñanzas y las demostraciones de nuestro gran Maestro, y las vidas de los profetas y los apóstoles. La Biblia ha sido mi única autoridad. No he tenido ninguna otra guía en el recto y angosto camino de la verdad. La metafísica está por encima de la física, y la materia no entra en las premisas o en las conclusiones metafísicas. Las categorías de la metafísica descansan sobre una sola base, la mente divina. La metafísica resuelve las cosas en pensamientos y cambia los objetos del sentido por las ideas del alma. Estas ideas son perfectamente reales y tangibles para la conciencia espiritual y tienen esta ventaja sobre los objetos y pensamientos del destino material. Son buenas y eternas. El testimonio de los sentidos materiales no es ni absoluto ni divino. Por lo tanto, yo me planto sin reservas en las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles, de los profetas y del testimonio de la ciencia de la mente. Otros fundamentos no hay. Todos los otros sistemas, siempre basados entera o parcialmente en el conocimiento obtenido por medio de los sentidos materiales, son canas sacudidas por el viento, no casas edificadas sobre la roca. La teoría que combato son estas: que todo es materia, que la materia se origina en la mente y es tan real como la mente, poseyendo inteligencia y vida. La primera teoría de que la materia es todo es tan razonable como la segunda, que la mente y la materia coexisten y cooperan. Solo una de las declaraciones siguientes puede ser verdadera. Uno, que todo es materia. Dos, que todo es mente. ¿Cuál de ellas es? Los antiguos profetas obtenían su provisión desde un punto de vista espiritual e incorpóreo, no por presagiar el mal ni por confundir la realidad con la ficción, prediciendo el futuro desde una base de corporalidad y de creencias humanas. Cuando están lo suficiente avanzados en la ciencia como para estar en armonía con la verdad del ser, los hombres involuntariamente llegan a ser videntes y profetas, no controlados por demonios, espíritus ni semidioses, sino por el Espíritu único. Es la prerrogativa de la mente divina y siempre presente y del pensamiento, que está en concordancia con esta mente, conocer el pasado, el presente y el futuro. Estar familiarizado con la ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más ampliamente con la mente divina, para prever y predecir los acontecimientos que conciernen al bienestar universal, para estar divinamente inspirados, sí, para alcanzar el ámbito de la mente ilimitada. Oremos por esta congregación, primero en silencio, y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantaremos ahora el himno número 287. Mi oración temprano va, oh Dios de luz, a ti. La oscuridad desvaneció, veo tu realidad. En la visión amaneció, del alma el reino ya, montes de fe espiritual, revelación de luz. Fue tu fulgor que destruyó el sueño del amor, mortal fue la verdad quien proclamó. Sea la luz del amor. Hymn 287. Esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico de la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y nuestra reunión de testimonio los miércoles a las 5:30 de la tarde. El servicio en inglés es los domingos a las 11 de la mañana y el de testimonios a las 7:30 de la noche los miércoles. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en persona y en línea. Nuestra iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio de la Ciencia Cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 a las 4 de la tarde. La tercera iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes o en línea están invitados a compartir sus experiencias, testimonios u observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a nuestra congregación con sus oraciones.
Si escucha por teléfono y le gustaría compartir un testimonio o hacer un comentario, presione el asterisco. Nuestro técnico le escuchará y activará su voz. Entonces tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono, así le podremos escuchar mejor. Si asiste por Zoom, por favor active su micrófono y tendrá la palabra. Leeré un testimonio de una miembro de nuestra iglesia en Los Olivos, California. Su nombre es Ruth Anderson. Ella lo escribió en el año 2019 en el Heraldo de la Ciencia Cristiana. Y ella dice, un día, mientras llevaba a caminar a los perros de una amiga, de pronto me encontré de cara contra el suelo y una pequeña niña parada sobre mí que decía, lo siento mucho. Se distrajo por un momento mientras andaba en su bicicleta y me atropelló con mucha fuerza. Yo tenía la cara raspada y amoratada y me dolía el brazo que había recibido el impacto de la caída. Pedí que llamaran a mi hijo. Cuando llegó 10 minutos más tarde, él llamó al número de emergencias, el 911. Muy pronto, los paramédicos vinieron y me llevaron en ambulancia al hospital local. De camino al lugar, usé mi teléfono celular para llamar a una practicista de la ciencia cristiana, quien con firmeza me aseguró que yo no podía estar separada de Dios y estuvo de acuerdo en orar conmigo. Una de las primeras cosas que me dijo fue que debía perdonar a la niña que me había atropellado, pues esto sería parte del proceso de la curación. En la sala de emergencias, los asistentes me limpiaron la cara y el brazo, me sacaron radiografías. La doctora de turno, desconcertada por los rayos X, me dijo que tenía fracturado el hueso de la parte superior del brazo derecho, pero ella no podía determinar cómo ponerlo en su lugar. Me aconsejó que viera a un cirujano ortopédico lo antes posible. Después que mi hijo me llevó a casa, llamé a la practicista nuevamente y la pedí que continuara orando por mí. Yo sabía que mi verdadera identidad era enteramente espiritual, el reflejo del Espíritu Divino, el cual no podía ser tocado por la materialidad o ningún sentido de separación de Dios. Entonces, oré firmemente, afirmando mentalmente mi completa confianza en la totalidad de Dios, el bien y mi extensión del mal. No fue sino hasta 2 días después que me pudo ver un cirujano ortopédico. Me tomaron más radiografías y él señaló que la fractura del brazo era compleja. Me explicó que en tales casos se recomendaba una prótesis del hombro, pero que, debido a mi avanzada edad, era improbable que recuperara el uso de tal brazo, aun con cirugía. El único tratamiento que me recomendaba era usar un cabrestillo y me pidió que fuera a verlo a su oficina en un mes. Yo sabía que podía apoyarme en Dios para sanar completamente y estaba en contacto con el practicista casi todos los días para que me diera tratamiento de la ciencia cristiana. Una mañana, cuando me quité el cabrestillo y vi mi brazo en el espejo, me alarmé por la hinchazón y la decoloración que tenía. Cuando le comenté mi preocupación al practicista, él me dijo que leyera la declaración de la página 393 del libro de Ciencia y Salud con llave en las Escrituras. En este dice, sé firme en tu comprensión de que la mente divina gobierna y que en la ciencia el hombre refleja el gobierno de Dios. No temas que la materia pueda doler, hincharse e inflamarse como resultado de una ley de cualquier índole, cuando es evidente de por sí que la materia no puede tener dolor ni inflamarse. Mis temores se disiparon rápidamente cuando me di cuenta de que no estábamos orando por sanar un brazo fracturando, sino trabajando para ver mi perfección intacta como la hija de Dios. Muy pronto, mi brazo recuperó su apariencia normal. Durante la primera semana o algo así,
Necesité ayuda para vestirme, bañarme y preparar mis comidas hasta que pude manejarme sola. Lo que más recuerdo de esas semanas después del accidente es que sentía el inmenso amor de Dios por mí y las muchas maneras en que se manifestaba, las oraciones del practicista y la amorosa respuesta a todas mis llamadas telefónicas, el amor y cuidado que me daban la familia, amigos y miembros de la iglesia, y el amor de la niña de 10 años y su familia, quienes me visitaban con frecuencia. La niña estaba extremadamente atemorizada y arrepentida, y muy pronto preocupada por mi bienestar. Pero no había absolutamente ningún enojo o autocompasión de mí por lo que había ocurrido, y así se lo hice saber. Durante las semanas en las que permanecí tranquila en casa, pasé horas estudiando y reflexionando sobre la verdad de la ciencia cristiana. Mi madre había experimentado una hermosa curación de un problema en el estómago cuando yo tenía 10 años, y eso fue lo que trajo a toda nuestra familia a esta religión. He tenido muchas curaciones durante las décadas que transcurrieron desde entonces. Ciencia y salud contienen numerosas referencias a accidentes y huesos fracturados, por la que esta en la página 402 se destacó para mí. En la ciencia, ninguna fractura ni dislocación puede realmente ocurrir. Dices que los accidentes, las lesiones y las enfermedades matan al hombre, pero esto no es cierto. La vida del hombre es la mente. El cuerpo material manifiesta solo lo que la mente mortal cree, ya sea un hueso fracturado, una enfermedad o un pecado. Esta es una declaración radical, pero yo la acepté totalmente como la verdad de mi existencia. Sentía una gran gratitud y amor enormes por Dios, por el practicista, los miembros de mi iglesia, quienes me apoyaron, e incluso por la niñita en su bicicleta. Durante mi segunda visita al cirujano ortopédico, un mes después, le di un fuerte apretón de mano con mi brazo derecho. Él quedó muy impresionado con el progreso que yo había tenido y me dijo que siguiera haciendo lo que fuera que estuviera haciendo. Yo le dije que era científica cristiana, cuando notó que tenía muy poca historia médica en el formulario que tuve que llenar. Después de eso, no se volvió a mencionar la cirugía. Para la Navidad, 6 semanas después del accidente, yo ya había reanudado mis actividades normales y había recuperado totalmente la fuerza en el brazo derecho. La curación total tuvo lugar hace más de un año. Hoy continúo haciendo las caminatas de 1,5 kilómetros 2 veces al día, con los 3 perros de mi amiga, sosteniendo la correa con la mano derecha. También me encargo de mi propia jardinería y de casi todo el trabajo de mi casa. Soy ayudante en la sala de la lectura de la ciencia cristiana y me encargo de otras tareas de mi iglesia filial también. La alegría y la gratitud son mis constantes compañeras. Ruth Anderson Jarrett, Los Olivos, California. Finalizaremos nuestro servicio cantando el himno número 34. Ha vuelto el Cristo con poder a dar al ciego la visión, a los enfermos la salud y al pecador la bendición. De nuevo da consuelo y luz al solitario corazón. Morad con él, amor en paz, que gozo y fe de todos son. La sed y el hambre calma ya, pues cada copa llena está. El Cristo da su bendición y la tormenta amaina ya. No hay mal, ni muerte en la verdad, ni sombra alguna que temer. Según promesa del Señor, la luz vendrá al oscurecer. Hymn number 34.